Buenas noches a todos. Y en esta noche los jóvenes propusieron un tema que es la muerte y el pecado. Y nosotros sabemos que en el pecado hay muerte, pero nosotros predicamos vida y vida en abundancia. El Señor nos mandó a esto. Y me gustaría, antes de entrar profundamente en el tema, que veamos algunos pasajes que ya conocemos casi de memoria. Les invito a abrir el Evangelio de Mateo en el capítulo 28 y en el versículo 19. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 16. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y les invito a leer otro pasaje antes, como les dije, de entrar bien en tema. Y me gustaría leer un pasaje que está en 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y yo me voy a quedar con esta frase que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: que instes a tiempo y fuera de tiempo. Seguramente los más grandes sí la conocen, tal vez los más chicos no tanto. ¿Qué significado tiene que instes a tiempo y fuera de tiempo? ¿Qué tenemos que instar? ¿Qué tenemos que apelar? ¿Qué tenemos que decir a tiempo y fuera de tiempo? ¿Alguno se anima? ¿No? No. Sí. Claro, que estemos a tiempo y fuera de tiempo. Que en los tiempos buenos es fácil. Cuando una persona se acerca a la iglesia y tal vez entra un poco, pongámosle, beodo, ¿no? ¿Algunos me entienden? Está borracho, no está bien, gracias, de mi generación entienden, pero está un poco borracho. Y entonces esa persona está buscando a Dios y es fácil hablarle. Pero a veces cuando uno va a buscar a otras personas, no es el mejor momento. Tal vez la persona no quiere escuchar de las cosas del Señor, pero para él y para el otro es tan importante que lo escuche. Y uno tiene que hacer un gran esfuerzo. ¿Por qué? En primera instancia, por lo que leímos en el Evangelio de San Mateo. Dice así el versículo 19 del capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Por tanto, id. ¿Qué es esto? Este verbo, id. Es salir. A veces nosotros nos quedamos acá y a veces es cómodo esperar que vengan. Entonces va a ser en buen tiempo, ¿no es cierto? Cuando entra una persona a una iglesia, está buscando a Dios. Y esa persona tal vez está deseosa de escuchar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros salimos? ¿Qué pasa cuando nosotros salimos? Ayer un grupo de jóvenes salió a repartir invitaciones. A todos le recibieron con alegría y dijeron: gracias por traerme esta invitación. Les pregunto, en la experiencia personal. Más o menos, dice Matías. ¿Alguien más? Más o menos por allá también. Sí, a mí una persona acá a 2 cuadras en una plaza, todos iban recibiendo con alegría. Muchas gracias, muchas gracias. No te voy a recibir esto. ¿Está bien? No hay problema. Si no la quieres recibir, no hay problema. Es una invitación.
Si vos querés, podés acercarte a la iglesia. Esta es para una invitación para los niños, para la escuela dominical, que va a empezar el día de mañana, si Dios quiere. Pero tenemos que entender que a veces no vamos a ser bien recibidos. El Señor Jesucristo no siempre fue bien recibido. Y nos dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que llevar el vituperio de Cristo. El vituperio de Cristo tal vez sea que no nos reciban con alegría. Es más, nos resistan. Y a veces creo que estaba hablando con Salomón. Y yo les decía, a veces nos tiran los perros. Y él me decía, allá en Venezuela es otro el concepto que nos tiran los perros. Acá es de una forma literal que nos tiran los perros. Nos dicen, andá. O el dueño ve que el perro se enloquece y nosotros no podemos ni hablar y no le dice, shh, cállate, o vení acá, perro, no, bien, échalo, no, ni quiere escuchar lo que viene a decir esa persona. Pero nosotros llevamos el vituperio de Cristo, pero es casi un mandato de Dios, no casi, es un mandato de Dios. ¿Nosotros lo cumplimos? A veces sí, a veces no. La iglesia está llamada a cumplir ese mandato. Por tanto, el Evangelio dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cosa importante, salir a evangelizar. Y después dice, enseñándoles a guardar todas las cosas, transmitir. A mí siempre me hicieron este ejemplo sobre este tema y sobre este versículo. La iglesia es como si fuese un bote. ¿Se lo imaginan? Un bote, una canoa. Y hay dos remos, ¿no es cierto? Cuando uno va en un bote, ¿qué pasa si yo remo de un lado? ¿Voy a algún lado? No, termino haciendo giros. Y si hago fuerza con el otro remo, ¿qué pasa? Para el otro lado. ¿Qué pasa si yo los dos hago la fuerza? Voy hacia adelante, ¿no es cierto? Evangelización, enseñanza. Evangelización y enseñanza. Pero nosotros siempre nos tachan de que le damos extremada énfasis a la enseñanza. No está mal, pero dejamos completamente descuidado el otro remo. Y entonces giramos en redondo y nunca avanzamos. La iglesia nunca crece. Por eso la iglesia está llamada a actuar de esta manera: evangelizar y discipular. Evangelizar y discipular. Pero yo no quiero hoy en este día ahondar, porque esto, a ver, levante la mano el que no lo sabía. No, soy yo el único que no lo sé entonces. Perfecto. Todos sabemos que esto lo tenemos que hacer. Pero, ¿cómo lo debemos hacer? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Un reloj. Yo cuando iba al instituto bíblico, no lo voy a poner, enseñaban los hermanos en el tema de la evangelización que nosotros tenemos poco tiempo, o nos dan muy poco tiempo. Entonces voy a pedir un voluntario. Una valiente o un valiente. Venga, perfecto, venga. Muy bien. Páreseme ahí. De este lado, ahí nomás. ¿Me permiten? Y les voy a pedir que me ayuden a buscar algunos pasajes de la palabra. Pregunta: ¿escucharon alguna vez sobre las 4 leyes espirituales? Sean sinceros. Bien, alguna vez hemos oído de pasada que existen estas 4 leyes espirituales. Se puede decir que todo cristiano tiene que conocerlas. No es que no las conozca, pero las tiene que conocer de tal manera que salgan con total fluidez, que uno las pueda decir del derecho al revés y que nunca se confunda ni tampoco se olvide. ¿Sí? Entonces, primera ley espiritual. Y siempre estamos hablando de evangelización. ¿Sí? Estamos hablando de evangelización. Tal vez haya muchas leyes espirituales, pero estas 4 están referidas exclusivamente a la evangelización. Primera ley espiritual, que uno tiene que tratar de transmitir a las personas. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Sí. Bien. ¿Cuál es la primera? Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Juan 3:16. ¿Alguno se acuerda de Juan 3:16? Perfecto. Dios, 1, te ama. Tenemos que plantearlo desde el principio. ¿Sí? Desde el principio.
Dios a vos te ama. Y yo estoy acá por esa razón. Dios te ama. No hay vuelta. Y tiene algo preparado para vos, como lo tuvo preparado para mí. ¿Sí? Tiene que salir con total fluidez esto. Le vamos a dar un tratado. ¿De qué dice esto? ¿Sabes de lo que dice? De que Dios te ama y que tiene un plan preparado para tu vida, aunque vos no lo conozcas. Tal vez uno le vaya cambiando un poquito las palabras y lo ponga con sus propias palabras, pero esto tiene que existir sin vueltas, sin errores y rápido, porque la persona está de pasada. Él no estuvo planificando quedarse como nosotros 40 minutos, 50 minutos, un mensaje. En un minuto tenemos que sintetizar el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Las tenemos que decir así. Ustedes dirán, ¿es difícil? No, si uno lo practica, lo puede llegar a sintetizar. Segunda ley. Vieron que acá no hay transiciones, ni letras que flotan, ni se juntan. Esto es tal cual como lo ven. Segunda ley espiritual. El hombre es pecador y está separado de Dios. Incuestionable. Dios te ama, tiene un plan para vos, pero ese plan no se puede concretar porque estás separado de Dios. ¿Por qué razón? Porque sos pecador. Pero no tengas miedo, yo también lo era. Si no fuera porque acepté el perdón de Dios. Lo podés decir de 40 formas distintas, pero lo tenés que decir y rapidito. ¿Sí? Ya tenemos 4 conceptos. Dios te ama, tiene un plan para vos. ¿Sí? Y sos un hombre pecador, pero esta separación no es imposible de salvar. ¿Por qué? Esa separación que vieron el dibujito, Dios está allá, nosotros estamos acá y hay una cisma, hay una separación. Segunda ley espiritual. Tercera ley espiritual. La provisión de Dios fue enviada a través del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Por los pecadores. Tercera ley espiritual, la solución. Nosotros le estamos planteando que Dios lo ama. Le estamos planteando de que Dios tiene un propósito para su vida. Le estamos diciendo que está separado de Dios por ser pecador, pero Dios proveyó una solución en su Hijo amado, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz por tus pecados. Para que esa separación, el Señor sea un puente. Y acá tenemos que hablar un poquito sobre este tema, porque acá vienen las discrepancias. Sí, porque yo soy un buen tipo, no estoy tan separado de Dios. No me digas, pero la Biblia dice otra cosa, que todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Acá hay que usar la Biblia, chicos. Acá hay que usar la Biblia. Yo le puedo contar un buen chiste, es lo que un poco hablábamos con nuestro hermano y que les voy comunicando. Nuestro hermano Sánchez, Rubén Sánchez, va a colaborar este año en la parte de evangelización. Se van a hacer reuniones caseras, se van a hacer eventos en las plazas, se va a visitar, que es una cosa que no se está haciendo mucho, sobre las personas que estén interesadas. Y un poco Matías ayer se había llevado el cuadernito para anotar. Bueno, vamos a empezar a anotar. Las personas que quieren escuchar del Evangelio, hay que darle la posibilidad. Entonces, estas 3 leyes espirituales que vamos ahora viendo tienen que salir de nosotros con mucha fluidez porque vamos a empezar a ejercitar. Esta es la razón, ¿sí?, de que toquemos este tema en este día. Volvemos a repasar. Dios te ama, tiene un plan para tu vida. Estás separado de Dios por el pecado, porque Dios es santo, pero Dios ha provisto al Señor Jesucristo para salvarte, si aceptás su perdón. Tercer ley espiritual. Cuarta ley espiritual, la última. Aceptar a Cristo como Salvador. Las otras 3 leyes no tienen ningún valor si no se da el último paso. Fue todo en vano. Fue todo en vano. Que le digamos que Dios lo ama y que tiene un plan para su vida y que el pecado lo ha alejado de Dios y que el Señor Jesucristo vino a saldar esa distancia. Si no hay esto, si no aceptas a Cristo,
te vas al infierno. Esta es la parte dura, ¿no? A nadie le gusta cuando uno lo cruza en la calle que te digan, vos te vas al infierno, Porque a veces los tiempos modernos han llevado a que nosotros hagamos una supresión de algunas verdades bíblicas que son picantes. Tratamos de no mencionar la sangre, pero hubo sangre. En la cruz del Calvario hubo sangre y se derramó esa sangre para cubrir nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Pero hablar de sangre es como chocante. Decirle a una persona que es pecadora es picante y tal vez la persona no le va a gustar. Un momento la hermana acá me decía que una vez estaban repartiendo, haciendo trabajo evangelístico en una estación de tren y un hombre lo escupió. ¿Quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto? Este es el tema. ¿Quién está dispuesto? Porque es fácil vivir dentro de la iglesia. Acá nadie nos va a escupir. Pero afuera sí. Y afuera pueden pasar muchas cosas. Yo les cuento una anécdota que me sucedió y que les sirve a ustedes y los mayores tratamos de transmitir un poco las experiencias. Una vez estaba con el hermano Adolfo Natush, que ustedes ya más o menos lo conocen, y me dice, saltá la tranquera y dejale en el buzoncito de las cartas a esta persona que no sé dónde está la casa, estaba allá, con campo, ¿no es cierto? Y cuando estoy saltando la tranquera, pasando un pie para el otro lado, del otro lado me dice, ¡alto! Y había con una escopeta, un hombre flaco, alto, con ojitos claros, me acuerdo. Bueno, a veces las cosas no vienen fáciles y no estamos dispuestos, nos quedamos, porque estamos cómodos. ¿Vieron cuando hablan de la zona de comodidad? Bueno, esto es la zona de comodidad. Este salón es la zona de comodidad. Acá no va a haber nadie que nos insulte, que nos escupa, pero hay un problema. El Señor dijo, id. No quédense juntitos y entre cuatro paredes, sino que id y predicad el Evangelio. Con una situación a tiempo y fuera de tiempo. Cuando es fácil o cuando sea difícil, te ruego, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, te ruego que hagas esto, porque es importante para la iglesia. Si ustedes quieren ver una iglesia pujante, tiene que haber los dos remos, porque a veces nos centramos solamente en el aprendizaje, pero hay mucha gente allá afuera que necesita a Cristo, ¿sí? Cuando uno dice a esta persona, tenés que aceptar a Cristo como Salvador, acá viene un tema, ¿cómo lo hacemos? ¿Pregunta? ¿Cómo lo hacemos? Le hacemos una unción, agarramos, le tiramos con el sonajero ese que tiene agujerito y le hacemos, y ya está, querido, está salvado. Tiene que reconocerse pecador. La oración de fe, ¿se acuerdan? Aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo una vez la hicimos, pero hace tanto tiempo que la hicimos que la olvidamos. Pero es tan importante e imprescindible que no la podemos evadir. La otra persona, si no hace esta oración, no se va a convertir. Tal vez venga a la iglesia 50 años, pero va a ser un convencido, no un convertido. Un convencido y tal vez a culpa nuestra. Porque le dijimos, ¿ya aceptás? Sí, lo acepto. Acepto que murió en la cruz, sí, acepto. Pero ¿saben un problema? Los demonios, Satanás, también creen en eso, pero no los veo que van a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque saber no es lo mismo que arrepentirse. Aceptar a Cristo es un paso de fe que no puede ser dado por otro. Es ineludible que lo haga esa persona. ¿Y cómo lo hace al paso de fe? Así, con esa oración. ¿Alguien la puede leer? Porque yo estoy al revés. La oración que todos hicimos una vez y que nos abrió las puertas a ser hijos de Dios, dejar de ser criaturas a ser hijos de Dios. Si no está esa oración de por medio, le dijimos la mitad del mensaje. Y muy posiblemente esa persona nunca ha hecho el paso de fe y no sea un hijo de Dios, sea un hombre convencido o una mujer convencida. Sí, yo creo que el Señor Jesucristo fue a la cruz. Hasta los libros de historia lo dicen. Creo en eso.
Pero, ¿hiciste el paso de fe? No lo sé. ¿Qué problema es cuando algunos piden el bautismo y uno les dice, ¿cuándo te convertiste? No me acuerdo. O no sé. Qué gran problema. Es como decir, ¿no te acordás del día de tu nacimiento? Sí, para mí fue el 6 de marzo el día de mi nacimiento. Pero yo a los 8 años nací de nuevo espiritualmente y no me olvido. ¿Vos cómo andás? ¿Vos cómo andás? Te lo digo muy en serio esta noche. ¿Vos cómo andás? Porque si no te podés acordar el día que naciste, ¿qué problema? No sabes cuándo entró Cristo a tu corazón y a tu vida. Y tal vez podés venir de un hogar cristiano, pero eso no te hace salvo. ¿Se entiende esto, no? Si nosotros no lo llegamos a entender bien esto, ¿cómo lo vamos a transmitir? Ese es el problema. Vamos a ser inconversos predicando a otros inconversos. La locura total. Y tal vez sea la locura total de los últimos tiempos, donde ya las iglesias no hayan creyentes y en realidad sean todos convencidos. Y son convencidos predicando a otros convencidos de que se convenzan de lo que hizo Cristo, pero no lo acepten como su Salvador. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero yo cómo puedo saber si soy cristiano? Si realmente me redimió la sangre de Cristo. Es muy fácil, porque tu vida tendría que haber cambiado. Si no cambió, hay un problema. Porque la sangre de Cristo es eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que no falla. No puede no fallar. Siempre funciona cuando es legítima, cuando es de verdad, cuando realmente opera en el corazón de una mujer o de un hombre. Por eso, en este día, les quería traer este concepto. El pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo el Señor. Tenemos que aprender esto. Vieron que hay un montón de pasajes, ¿no? Este lo sabíamos. Romanos 3:23. ¿Alguien se acuerda? Si no se acuerdan, por favor búsquenlo. Allá, Romanos 3:23. Muy bien. A ver, este otro pasaje, 2 Corintios 5:18. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Las piedras, aunque dijo el Señor que si no hay nadie que predique, las piedras predicarían. Pero la realidad es que a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es este ministerio? Ministerio es un trabajo, una encomendación. Nos dio esta encomendación, este ministerio, este trabajo. Que reconciliemos. ¿Qué pasa? ¿Cuándo hay que reconciliar algo? Cuando está roto, cuando estamos enojados, cuando estamos separados. Bueno, los inconversos nos están esperando. ¿Se entiende? Ellos están en un quiebre, están separados de Dios. Y a nosotros se nos dio la encomendación de ir a reconciliar esto que está roto. ¿Se entiende? Muy bien. Y finalmente, San Juan 1:12. San Juan 1:12. Y ya vamos terminando. Maravilloso. ¿Saben? El cuadro de ahí abajo, que no sé si se ve bien, está el hombre en esa silla descansando. Y después se ve a Cristo en esa silla. Y todos los demás elementos alrededor de su periferia. El cambio, cuando uno se convierte realmente a Cristo, es el yo está sentado en la silla tranquilamente y yo soy el centro del universo. Cuando predicamos el Evangelio, las personas dicen, yo no necesito de Dios. Yo nunca hice nada malo. Pero yo sé lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:9. Si decimos que no hemos pecado, ¿hacemos a Dios mentiroso? Yo tengo claro que vos estás sentado en esa silla y que no necesitas de Dios. Pero te voy avisando, el día que aceptes a Cristo, ese lugar lo va a ocupar Él. Y nosotros vamos a tener todo el resto de las cosas en la periferia. ¿Qué es lo importante en tu vida? Hoy sos vos lo más importante en tu vida. Pero va a haber un día que vos, si aceptás a Cristo, Cristo va a ser el centro. Y también para aquellos que todavía no han creído en el Señor. A veces no nos logramos ser cristianos porque en realidad en la silla está todavía nuestro ego,
nuestro yo. Falta Cristo que aparezca en nuestra vida. Pero somos unos buenos convencidos y venimos siempre a las reuniones y creemos que por haber nacido en un hogar cristiano ya se dieron todas las cosas de por sí. Pero no es así, es una relación personal. Y terminando, le voy a pedir otra vez a mi ayudante